Salut tout le monde et bienvenue à une nouvelle édition de notre podcast. Moi, je m'appelle Alejandra. Je suis José. Et moi, Citlali. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que los croissants y los baguettes son deliciosos, ¿verdad? Sí. Pero en algún momento se han puesto a pensar, ¿qué origen tiene ese idioma que es muy característico de la panadería y los postres? Qué bueno que preguntas, porque justo estaba recordando lo interesante que es la historia de esta lengua y todos los cambios que sufrió en el pasado para llegar a ser lo que conocemos hoy en día como la lengua del amor. Sí, de hecho, todo se remonta a lo que se conoce como protolengua. Esta teoría nos explica cómo todas las lenguas que se hablan en el mundo tienen un origen en común. Qué impresionante, ¿verdad? En efecto, la lengua francesa tiene origen en la protolengua indoeuropea, de la cual se derivan diversas familias, entre ellas la itálica. Esta familia dio origen al latín y de este se derivan idiomas como el francés, español, portugués, incluso el catalán. Y en la actualidad, este grupo de lenguas se le llama lenguas romances. No porque sean románticas. Bueno, una cosa así, guiño guiño. Se llaman así porque es la lengua que hablaban los romanos. Todas son derivadas del latín. Wow, en aquella época era conocido como latín vulgar y lo hablaban los soldados y colonos romanos. Cuando conquistaron la Galia, lo que hoy en día se conoce como Francia, en el siglo I antes de nuestra era. Pero es importante mencionar que antes en la región se hablaban lenguas celtas y más tarde con la llegada de los francos, también conocidos como los pueblos germánicos, el latín se mezcló también con palabras y sonidos germánicos. Por eso el francés pues se puede decir que tiene una base latina y comparte pues una pronunciación y algunas palabras que vienen de otros idiomas. De hecho, Ale, tú dijiste que los soldados romanos hablaban latín vulgar, ¿verdad? Sí. Entonces, gracias a ellos tenemos la palabra caballo. ¿Sabían eso? No sabía. Sí, porque justamente los soldados, ellos utilizaban la palabra caballum. Entonces los galos poco a poco la fueron adaptando. Y a partir de la palabra caballum se crearon nuevas palabras, que ahorita les voy a decir cuáles son. Había otro grupo, los galos, que eran cultos. Okay. Ellos estudiaban latín. Ellos tomaban la palabra ecus. Por lo tanto, de la palabra caballum, tenemos palabras que son cheval, chevalier, tenemos también cabalcar y chevaucher. Y de la palabra ecus se crearon palabras como equidé, equitación, équin y équestre. Wow, no sabía esa información. Información que cura. Y alrededor del siglo V unificaron a todos los pueblos francos y como consecuencia de su origen germánico se modificó la pronunciación y la musicalidad de la lengua. De hecho, estos sonidos que a veces nos cuentan tanto trabajo hacer en francés como el de la palabra fleur y el sonido de la palabra nodo, además de otras palabras nuevas. Sin embargo, la principal aportación de este pueblo germánico fue dar nombre a la futura Francia, ya que pues se llamaban los francos, se llaman los francos. Bueno, si esto es lo que abarca, por así decir, los inicios de esta lengua, ¿qué sucedió después? Bueno, se conoce que el latín continuó siendo el idioma que representaba la religión, la educación y la legislación, aunque poco a poco comenzaron a aparecer escritos en lengua vernácula. Pero en el siglo IX ya comenzaba a sonar una nueva lengua que podía diferenciarse claramente del galo, el germánico y el latín. Esta era el romano y podríamos decir que es como el tatarabuelo del francés o el padre del francés antiguo. Un dato curioso. ¿Ustedes sabían que existe un texto que es de los más antiguos que se tiene registro y está escrito en esta lengua? No sabía. Este texto se llama Les Sermons de Strasbourg y este fue un pacto militar. ¿Y quién creen que lo firmó? No sé, ¿Napoleón? No. El nieto del mismísimo Carlos Magno. Wow. ¿Y conoces algún fragmento de ese texto? ¿O podrías decir algún ejemplo? Ay, Dios. Querido público, primero que nada, anulo cualquier maldición. Bromi. Pues le daré lectura. Me oscendra de sopar non lostani si yo retornar non limpua ne yo ne nul qui eo retornar in pues in nulla ayuda contra Ludwig nun liuer. Ay, de terror. ¿Logran identificar alguna palabra que se relacione con el francés de ahora? Tal vez. Retornar con retourner.
No, pues sí. Ya continuando con esta época, pues en los siglos X y XI se comenzaron a desarrollar un grupo de lenguas en el norte del país, las denominadas langue d'oil, y en el sur más romanizado se desarrolló las langue d'oc. Es por ello que a finales de estos siglos, pues poetas del sur y del norte comenzaron a entonar sus poemas en los diversos dialectos del país, como por ejemplo el Cantar de Ronald, escrito en la lengua d'oil, que podría ser pues uno de los ejemplos más emblemáticos de la literatura de esta época. Uy, qué interesante, no lo sabía. Otro dato curioso es que antiguamente lo que hoy conocemos como français se le decía français y se escribe como el nombre propio François, porque era la lengua hablada por los francos. Y no fue hasta el siglo XII que podemos ver en textos antiguos que cambió de français a français. Wow, nunca me hubiera imaginado que se llamaba François y era ahora français. Sí. Qué gran cambio. Y de hecho en este periodo, que es el de la Edad Media, fue cuando esta lengua, el français, se hablaba únicamente en Île-de-France, en la región parisina y sus alrededores. Algo que pasaba es que otros pueblos hablaban patois, que era un dialecto, pero era muy despectivo porque creían que era hablar mal. Y dentro de este dialecto había, ahora sí, subdialectos, por así llamarlos. Algunos de ellos son el alsacien, el breton, basque, occitan, por mencionar algunos. Qué interesante. Bueno, ahora vamos a continuar un poquito hablando sobre el Renacimiento, qué pasaba en el siglo XVI. En esta época, el francés era conocido como moyen français, que se puede decir como francés medio, y aquí la lengua siguió en plena expansión y comenzaba a modernizarse. Y fue el rey François I que firma una orden para que el francés sea considerado como la lengua administrativa, por lo que oficialmente sustituyen al latín. Y pues así es como las declinaciones heredadas del latín pues van desapareciendo poco a poco y queda establecido el orden de las palabras dentro de la oración, como por ejemplo sujeto, verbo, complemento, pero aún así pues la enseñanza seguía siendo en latín. Pero los escritores de la época pues deseaban que el francés alcanzara una dimensión, como llamarlo, pues que alcanzara la dimensión de un gran idioma literario. O sea que antes no tenía sujeto, verbo, predicado. Wow, no me lo hubiera imaginado. Pero algo que supe, Lupe, y no es porque sea chismoso, es que había una obra, y esa se llamaba La défense et illustration de la langue française. Esta fue escrita por un grupo de poetas que se hacían llamar la Pléiade. Hay dos muy conocidos, que se llaman Ronsard y Duvillers. ¿De qué año creen que fue esta obra? No sé. Pues es el Renacimiento. Como en el siglo XVI, tal vez. 1500. Ándale, por los 1500. Para ser más exacto, 1549. ¿Qué hacía esta obra? Lo que buscaba es que iba a defender la lengua como si fuera un idioma literario. Y gracias a todo este texto íbamos a crear palabras inventadas, se iban a modificar, y todas esas palabras venían del latín, del griego, del italiano, y había vocablos o ciertas expresiones antiguas que pues ya no se usaron y se modernizaron o se actualizaron. De hecho, lo más bonito es que la lengua seguía transformándose y tomando palabras de otras lenguas. Por ejemplo, la palabra chiffre, que viene del árabe, y alarme viene del italiano. Hay otra palabra que seguro han escuchado, que es camarade, viene del español. Y también hubo otras palabras que fueron emergiendo de las lenguas que se hablaban en el territorio, de las que mencionaste anteriormente. Y justamente en el 1600 fue cuando se transforma del français a francés clásico. Aquí también se dio el marcar el comienzo de la monarquía absoluta, el centralismo, y pues como sabemos el Estado quería poner autoridad en todos los ámbitos, también incluía la lengua. Entonces, ¿qué buscaba hacer el Estado? Quería tener un francés que fuera puro, que fuera elegante y que sus normas fueran claras para todos. De hecho, pues reforzando esto, en esa época pues se dio la fundación de la Academia Francesa en 1635, en la cual pues se fijaron las reglas del idioma y el francés pues se convirtió en la lengua de la cultura y la diplomacia en Europa. Qué interesante, pero ¿qué pasó después de todo este recorrido histórico del que hemos estado hablando? ¿Qué pasa con el francés en la actualidad?
Pues qué bueno que lo preguntas. Pues el francés ahora se ha extendido por todo el mundo gracias al colonialismo francés y por ello es que surgieron muchas variedades regionales, como por ejemplo en África, en Canadá, en el Caribe. Y pues, ¿qué creen? El francés es la lengua oficial también en diferentes países y junto con el inglés es el idioma que se habla en los 5 continentes y pues la lengua sigue cambiando gracias a los medios de comunicación, la globalización y el contacto con el inglés. ¿Sabes qué es algo curioso? Que la mayoría de los hablantes francófonos no viven en Francia. Uno pensaría que por ser francés hablamos directamente de Francia, pero no pasa así. La mayoría de los hablantes francófonos los podemos encontrar en África. Más o menos, una prox, son 450 millones de personas francófonas ubicadas en el continente africano. Qué increíble, sobre todo porque la lengua tiene muchas variantes de acuerdo al lugar en donde se hable. ¿Se acuerdan del dolor de cabeza de aprender los números como 70, 80, 90? Bueno, pues los suizos y los belgas lo quisieron hacer más sencillo, ya que ellos no utilizan estas palabras, ellos utilizan 70, 80, 90 para referirse a estos números. Parece que a los franceses les gusta complicarse la vida. Yo creo que sí. ¿Cómo no me aprendí eso? Algo que también quiero agregar es que si ya creíamos que era difícil por los números, existe un dialecto que utiliza, pues la chaviza lo utiliza, que se llama le verlan, que si lo entendemos sería à l'envers, casi hablar al revés. Sí, y es muy complejo, pero muy curioso e interesante de la lengua. ¿No han escuchado al cantante belga Stromae? Su nombre viene del verlan maestro. O sea, están las sílabas están à l'envers. À l'envers, oui. Y otros ejemplos que recuerdo ahora son la palabra chelou para decir louche, que significa bizarre o raro. C'est franc para decir français. Y cimer para decir merci. Wow. Pues a mí en lo personal no me deja de sorprender cómo ha cambiado esta lengua y también el uso que le ha dado los hablantes. Y justo pues lo hemos visto con el recorrido que dimos en la historia, ¿no? Sí, ahora sí que cimer por todos estos datos que nos han compartido. Y algo que me ha impactado mucho es el legado que nos ha dejado la cultura francesa. Si bien ya conocíamos las crepas, sabemos del ballet. De hecho, el padre de la ciencia ficción, que es Julio Verne, porque nos presentó este género. Y no olvidemos a Pasteur, que hizo muchos estudios sobre gérmenes y microbios y gracias a ello tenemos vacunas. Y también Napoleón Bonaparte, ¿no sabían que él fue el que introdujo el sistema métrico con la intención de unificar los sistemas de medidas? Ay, ¿en serio? Nunca se me hubiera ocurrido que fuera él. Uh-huh. Y justamente ahorita que mencionas a Napoleón, aún en la actualidad utilizamos palabras que derivan del francés, como silueta, también está boutique, o el famosísimo que todo el mundo lo hemos utilizado, déjà vu. Sí. Cuando dices, tuve un déjà vu. Entonces, yo les voy a preguntar, pregunta seria. ¿Ustedes cómo dicen mezclilla en inglés? Denim. Denim. Fíjense que esa palabra, denim, para referirse a mezclilla, es por el lugar del que se originó. Viene de una ciudad, Nîmes, en France. Entonces, cada vez que hacían referencia a denim, hacían referencia a la ciudad. Podemos decir que se originó de Nîmes. Y eso no lo sabía, ¿eh? Me acabas de iluminar ese... Oye, José, ¿y esos pantalones de dónde son? De Nîmes. Bueno, pues ya retomando un poquito sobre lo que mencioné de los hablantes del francés, también, por ejemplo, organizaciones internacionales como la ONU, la Unión Europea, la UNESCO, incluso la Cruz Roja, pues lo utilizan como una lengua oficial. Y pues es uno de los idiomas más recurrentes en el mundo de los negocios, las finanzas, y pues también es utilizado en la diplomacia. Ok, nunca me hubiera imaginado todo este trasfondo. Pero sí, yo creo que nos extendimos un poquito. Un poquito, cosa de nada. Y justamente en este trayecto, en este episodio, recorrimos y repasamos distintos eventos importantes que ayudaron a crear el idioma francés. Porque no es como que un día se despertaba y dijera, ¡ay, hoy se antoja nacer! No. Entonces, sabemos que no nació de la nada. Nació por siglos de historia, encuentro entre los pueblos, y gracias a estos encuentros se creó por las mezclas con otras lenguas.
Sí, la verdad es que así pues es más fácil identificar cómo esta lengua cambió, al igual que las personas que la hablaron, y pues el conocer y entender sobre su evolución pues nos permite ver que pues las lenguas están vivas, crecen, se transforman y también pues reflejan lo que es la identidad y la cultura de pues del lugar de donde provienen. Claro. La próxima vez que escuchen, vean o que hablen francés, recuerden que están en contacto con una lengua con mucha historia, la cual se sigue escribiendo. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión de su podcast favorito. Nos vemos la próxima semana. No olviden darle like, suscribirse y comentar cuál dato es el que les pareció más interesante. Activen la campanita de notificaciones, síganos en nuestras redes sociales. ¡A bientôt! ¡A viento! A bientôt.